Vamos a resolver el ejercicio 1027 de la página 526. Este ejercicio nos pide que nos muestra aquí dónde está ubicado el centroide de esta figura compuesta. Esta es una figura compuesta, un perfil que tenemos aquí. Y entonces nos pide que calculemos cuál es la distancia de Y, es decir, la distancia del centroide respecto a la orilla de la figura hasta el centroide. Posteriormente nos pide que calculemos cuál es el momento rectangular de inercia de esta figura. Muy bien, para poder hacerlo, como nosotros necesitamos conocer Y, ¿sí?, la altura a la que se ubica este centroide, vamos a utilizar una fórmula que involucra la sumatoria de la multiplicación de todas las áreas involucradas por sus respectivos brazos de palanca, sus respectivas distancias, a un centroide supuesto, a un centroide imaginario, entre la sumatoria de todas las áreas involucradas. Bueno, para ello, nosotros vamos a identificar las áreas que componen el perfil, en donde, bueno, pues aquí tenemos el área 1, el área 2 y el área igual 2, porque tiene las mismas características geométricas. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a construir una tabla en donde vamos a poner la figura. En este caso es la figura 1. En la primera columna vamos a colocar el área que conforma esta figura. En este caso aquí son 2 y aquí son 6. Tenemos 12 pulgadas cuadradas. ¿Sí? Aquí la distancia Y al centroide supuesto. En este caso, nosotros vamos a suponer un centroide general para todas las figuras. En este caso yo lo voy a suponer aquí. Cuando realice las operaciones con esta fórmula, entonces me va a decir a partir de este punto dónde está realmente la distancia de mi centroide general para toda la figura. Entonces puedo empezar con la suposición de la posición de un centroide. Entonces en este caso va a ser esta orilla de la figura. Entonces, como yo ya supuse la ubicación del centroide general, entonces ahora voy a calcular la ubicación del centroide Y, pero de la figura individual. Entonces aquí va a ser 1. Y finalmente, voy a multiplicar el área por la ubicación del centroide o el brazo de palanca. En este caso son 12 pulgadas cúbicas.
Muy bien. Esta es la primera área. La segunda área, sí, en este caso es 1 por 4, ¿sí? Que nos da 4 pulgadas cuadradas. Ahora, para ubicar Y, ¿sí? Este centroide supuesto que yo acabo de colocar va a tomar las distancias como positivas por arriba, como negativas por debajo del punto. Dado que este centroide me va a servir a mí como un sistema de referencia, un sistema coordenado. Entonces, en este caso fue positivo y entonces la ubicación del centroide, que ya sabemos que es a la mitad del rectángulo, ¿sí? Aquí tiene un valor de -2. Entonces, son -2 pulgadas. Y al multiplicar la distancia por el área, tenemos -8 pulgadas cúbicas. Entonces, ahora lo que hacemos es que vamos a sumar todas las áreas. En este caso, aquí son 12 más 4, pero esta la multiplicamos 2 veces, porque recuerden ustedes que aquí tenemos dos figuras iguales, entonces en realidad son dos áreas. Entonces tenemos 20 pulgadas cuadradas. Ok. Después, aquí vamos a sumar todos los productos del área por la ubicación del centroide, el cual tiene la siguiente forma. Son 12 más 2 veces el producto ocasionado por cada una de las áreas, que son -8, y tenemos 12 menos 16, y esto nos queda como -4 pulgadas cúbicas. Esa es la sumatoria. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sustituir en esta fórmula y tenemos lo siguiente: -4 pulgadas cúbicas entre 20 pulgadas cuadradas. Las pulgadas cuadradas se eliminan con el cubo de las pulgadas cúbicas en la parte del numerador, y esto nos queda como -0.20 pulgadas. Ok. Este valor negativo nos indica que entonces del centroide donde nosotros hemos supuesto la posición, se va a recorrer 0.20 pulgadas hacia abajo, es decir, en este punto. Aquí es donde nosotros, a partir de la orilla en donde nosotros hemos supuesto la posición del centroide, aquí tenemos 0.20 pulgadas. Entonces, la distancia que nos piden a partir de la orilla al centroide real
de la figura es y igual a 2 más lo que nosotros calculamos. 2.2 pulgadas. Esta es la primera respuesta. Muy bien. Ahora, para calcular el momento de inercia rectangular de toda la figura, nosotros ahora sí vamos a utilizar la fórmula momento rectangular de inercia con respecto al eje centroidal, es decir, ahora a esta nueva posición. Esto es el eje X centroidal. Igual al momento de inercia propio respecto a su eje centroidal más la distancia de y al cuadrado por el área de la sección. Entonces, tenemos lo siguiente. Para la primera sección, que es esta, que tenemos aquí, vamos a extraerla de la figura. ¿Sí? Aquí tenemos el centroide general de la figura, de toda la figura, mientras que en esta parte tenemos el centroide propio de la figura respecto a su eje centroidal. Entonces vean lo siguiente. Y x', ¿sí? Para una sección rectangular lo calculamos como 1 sobre 12 por la base por la altura del cubo, el cual es lo siguiente: 6 por 2 al cubo igual a 4 pulgadas cuartas. Ahora, esto lo vamos a agregar aquí en esta ecuación. Y x1, el momento de inercia rectangular con respecto a este centroide, por eso aquí le pongo 1 abajo, es 4 pulgadas a la cuarta más la distancia que hay respecto a y, respecto al centroide general de la figura, es decir, esta distancia que tenemos aquí. Y esta distancia es igual a 1 y 0.2. Entonces, en total son 1.2 pulgadas. Recuerden ustedes que este centroide es el que nosotros acá, la ubicación de este centroide es el que nosotros acabamos de calcular hace rato, que es este que tenemos acá. Al cuadrado por el área de 12 pulgadas cuadradas. Y esto nos da igual a, simplificando, 21.293 pulgadas cuartas. Muy bien. En el caso de las secciones rectangulares verticales,
el momento de inercia rectangular respecto a sus centroides. Estos son los centroides propios de los rectángulos verticales, mientras que el centroide general de la figura viene en esta parte. ¿Sí? Aquí vamos a especificar que hay 0.2 pulgadas de la orilla del rectángulo principal hacia el centroide general. Entonces, utilizando la misma fórmula, 1/12 de la base por la altura al cubo, tenemos 1/12 de la base por 4, que es la altura al cubo. Recuerden ustedes que aquí tenemos 4 pulgadas. Y entonces, esto nos da igual a 5.333 pulgadas cuartas. Muy bien. Ahora, este momento rectangular de inercia respecto al centroide propio de la figura lo vamos a sustituir en la misma fórmula que tenemos acá. Entonces, el momento de inercia rectangular respecto al centroide general de la figura para este rectángulo vertical es el siguiente. El momento de inercia que acabo de calcular más la distancia que hay del centroide propio de la figura al centroide general de la figura total. En este caso nosotros tenemos una distancia de 1.8 pulgadas. 0.8 pulgadas al cuadrado por el área. En este caso el área es de 4 pulgadas cuadradas. Esto nos da un total de 18.293 pulgadas cuartas. Entonces, el momento de inercia total de la figura es la suma de los momentos de inercia rectangulares de todas las figuras respecto a su centroide general, es decir, como nosotros lo acabamos de calcular con esta fórmula. Entonces, tenemos que es 21.293 más 2 veces, porque aquí tenemos dos rectángulos, 18.293 pulgadas cuartas. Aquí también son pulgadas cuartas. Para darnos un total de 57.866 pulgadas cuartas. Así es como nosotros calculamos el momento rectangular de inercia de esta figura compuesta. No hay que perder de vista que para calcular el momento rectangular de inercia tenemos que hacerlo respecto a su centroide general, es decir, respecto al al centroide de toda la figura. ¿Sí? Una vez que ya lo tenemos identificado, que ya lo tenemos calculado, ¿sí? Entonces el momento de inercia de cada una de las figuras que componen la forma general lo vamos a calcular a través de esta ecuación. El momento de inercia rectangular para cada una de las figuras con esta ecuación. Y finalmente vamos a sumar esos momentos de inercia que nosotros acabamos de obtener. En este caso las figuras se suman, pero ¿qué pasaría
si nosotros hubiéramos tenido un barreno en esta sección? Bueno, en ese caso tenemos que calcular el momento de inercia rectangular de esta sección circular respecto al centroide utilizando esta fórmula. Primero, el momento de inercia rectangular respecto a su centroide propio. Después, la ubicación de ese centroide con respecto a la figura general. Y como aquí esto es un barreno, entonces en lugar de sumarse, se resta. Así es la manera en cómo nosotros podemos resolver este tipo de problemas.